Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde para compartir de la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 42. Vamos a estar dando lectura juntos a las Sagradas Escrituras. Job, capítulo 42, verso 1, y nos dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamientos que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Tiemita: Mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros mi ira, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros, 7 carneros, cita a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. El ruego, la oración es que llegado este momento en que hemos de estar compartiendo de ti, Señor, tu palabra, te rogamos que nos concedas la gracia, Señor, para poder hablar fluidamente, de modo que sea comprensible y que a su vez podamos transmitir, Señor, lo que es de tu voluntad, lo que procede de tu corazón, Señor, y que es, Señor, para corrección, que es para provecho, para edificación de tu pueblo, en la seguridad de que tú eres poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros podemos mirar por medio de la palabra del Señor que Job pasó por un proceso de aflicciones, que las comenzamos a ver a partir del capítulo 1. Bueno, estas situaciones fueron grandes situaciones, ¿no? Tal es así que en un día sufrió la pérdida de todos sus hijos y sus hijas, que eran muy hermosas. Perdió también todos sus bienes. Su esposa
su relación con su esposa se había visto trastornada por todas estas situaciones. Y así Job pasó por todo este proceso, lo cual le llevó a tener una meditación, a tener un pensamiento. Él pensó acerca de la vida, pensó acerca de la justicia, pensó acerca del derecho. También con él meditaron sus compañeros, reflexionaron sus compañeros. Y esta es una parte de la cual hoy yo quiero hablar, porque muchas veces nosotros tenemos en poco las aflicciones, tenemos en poco las pruebas. Es más, a veces es como que queremos evitar que éstas vengan a nuestra vida. Y por mucho que evitamos, las situaciones vienen. Ahora, si nosotros no pensamos correctamente acerca de las situaciones, podemos quedarnos sin provecho, podemos quedarnos sin edificación ninguna. Nosotros tenemos que mirar que siempre que el Señor envió aflicción sobre la tierra, siempre que envió Dios aflicción a un hombre, fue para que éste pudiera reflexionar, para que éste pudiera meditar. ¿Por qué? Porque si yo tengo de lo suficiente como para comer, tengo el cariño de la familia, gozo de bienestar, gozo de salud, puede que pase por este mundo y teniéndolo todo, nunca tenga una reflexión, nunca tenga una meditación. ¿Por qué? Porque tengo un buen pasar, porque tengo una buena situación. Es así que las personas cuando están pasando por un buen momento, un tiempo de bonanza o un buen tiempo, a veces no se vuelven en su corazón, no meditan, no reflexionan acerca de la vida, acerca de Dios, acerca de su futuro. Pero es cuando enfrentamos las situaciones que empezamos a reflexionar. Acertada o desacertadamente. ¿Por qué? Porque hay algunos que miran la situación que están viviendo como una injusticia. Dice, si fuera Dios justo no permitiría que se haya ido mi ser querido, no permitiría que pase por esta situación de enfermedad, no permitiría que tuviera este quebranto en el matrimonio, no permitiría, a veces hasta erróneamente, ¿no? Y atribuimos o acreditamos a que si Dios existiera, Él tendría que darnos solución y salida a todos los problemas que nosotros enfrentamos estando en este mundo. Porque entendemos que si Él todo lo puede, seguramente podría resolver nuestros problemas. Y muchas veces no son resueltos nuestros problemas, pero no significa que en medio de los problemas no tengamos una guía, no tengamos una dirección de parte del Señor para salir adelante, Si nosotros miramos las situaciones que sobrevinieron a Job, todas ellas le llevaron a reflexionar de que el mal que él temía le había sobrevenido, le llevaron a reflexionar sobre el día que había nacido, que mejor lo hubiera sido haber no nacer. Todo eso, ¿no es cierto?, le llevó a reflexionar. Pero no fue sino hasta que tuvo la revelación de Dios en el capítulo 38, en donde Dios le habló desde el torbellino, allí en el versículo 1, y le dijo, cíñete para que ahora yo pueda hablar contigo. Y comenzó Dios a hablar en el capítulo 38, amén, de el libro de Job. Me gustaría que pudiéramos ir a ese capítulo, amén, al capítulo 38, bendito sea el nombre del Señor. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras y sin sabiduría? Ahora cíñete y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si usted mira, se comenzó a revelar Dios a Job. Se comenzó a manifestar Dios a Job. ¿Desde dónde? Desde la creación. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos que las virtudes de Dios, su eterno poder y su deidad, que son invisibles, se hacen claramente visibles por medio de lo que está creado. Por eso, hermano querido y hermana querida, en la creación nosotros encontramos la revelación de Dios. En ese tiempo no estaba la palabra,
En ese tiempo no estaba la historia de la nación de Israel, los hechos prodigiosos con que Dios había sacado a Israel desde la esclavitud. No estaba lo que Dios había hablado a Abraham. Amén. No había nada de todo eso, pero sí estaba la creación. Y Dios se comienza a revelar a Job desde la creación. Por eso es que en el capítulo 42 dice, hablaba cosas que no entendías, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y él así salió adelante. Ahí cuando él pudo entender a Dios, cuando pudo entender los designios de Dios, pudo salir adelante. Pudo ver también la restauración. Dice que Dios le dio nuevamente 7 hijos, 3 hijas que eran hermosísimas, le dio largura de días, le devolvió todos los bienes al doble, todos sus bienes le fueron devueltos al doble. Vino la restauración de Dios para Job. ¿Cuándo? Cuando él comenzó a entender al Señor. Siempre las situaciones nos llevan a la reflexión. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se sentía autosuficiente, le pidió los bienes a su padre para administrarlos él. Y él, teniéndolo todo en la casa de su padre, sintiéndose autosuficiente, salió con los bienes esos para administrarlo él. Y le fue mal, lo perdió todo, lo malgastó todo. Y estando en la condición de que quería comer de las algarrobas, que quería comer de las que se alimentaban los cerdos, ahí él comenzó a pensar, en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan y yo acá deseando comer de las algarrobas, de la comida de los cerdos. ¿Ve? Cuando nosotros pasamos por aflicciones, cuando pasamos por pruebas, ahí es cuando comenzamos a pensar profundamente. Cuando pasamos por luchas, cuando pasamos por pruebas, ahí es cuando empezamos a pensar profundamente. Pero no es en ese momento en que salimos adelante. Si bien en ese momento del cual narra la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, él se comenzó a meditar y bueno, y después fue a la casa de su padre y llegando a la casa de su padre le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero dice la palabra del Señor allí en el capítulo de Lucas, en el capítulo 15, vamos a leer los versículos siguientes, el verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacate el mejor vestido y ponerle, dice, un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiestas, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces nosotros podemos ver, ¿cuándo salió adelante él? Cuando la situación se complicó, no. Ahí cuando la situación se complicó para él, es que comenzó a tener un pensamiento más profundo. Cuando él comenzó a pensar, ahí su corazón comenzó a dar órdenes, comenzó a mandarle. Cuando comenzó a mandarle su corazón, su cuerpo lo siguió a su corazón. Pero no salió adelante sino por la palabra de su padre, porque él podía haber llegado hasta la casa de su padre y podía haberle dicho, como él había pensado, pequé contra ti, pequé contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y conforme a su pensamiento podía haber quedado por eso. Y su padre habría respondido, bueno, de acuerdo a lo que tú piensas, la verdad no eres digno de ser llamado mi hijo. Pero no fue lo que dijo el padre. El padre dijo a sus siervos, sacate el mejor vestido, vestirle, ponete un anillo en su mano y calzado en sus pies, traete el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, mostrándonos aquí el corazón del Padre. ¿Cuál es el corazón del Padre? El corazón del Padre es el que nos quiere ver felices. El corazón de nuestro Padre Celestial es el que nos quiere ver felices, adornados, vestidos de toda hermosura, de toda belleza moral.
El corazón del Padre es el que quiere hacer un pacto, porque el anillo significa pacto. Nosotros vemos en el matrimonio que el esposo le da el anillo a la esposa y la esposa le da el anillo al esposo y ahí se juramentan amarse por toda la vida hasta que la muerte los separe, serse fieles. ¿Qué representa el anillo? Un pacto, algo que no tiene fin. Amén. Dice, y le puso anillo, le puso calzado en sus pies, hicieron fiesta, comenzaron a regocijarse. ¿Por qué? Porque había estado muerto y ahora había revivido. ¿Cuándo salió adelante el hijo pródigo? Por la palabra del Padre. Entonces, viniendo a la meditación que nosotros estamos compartiendo, nosotros podemos ver que toda la aflicción a Job lo llevó a tener un pensamiento profundo acerca de la vida, acerca de Dios, acerca de lo que era justo, pero no había logrado salir adelante. ¿Cuándo salió adelante? Cuando comenzó a recibir la revelación de Dios. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Que las situaciones son permitidas por Dios para que nosotros reflexionemos, para que nosotros pensemos. ¿Para qué? Para que no sigamos por un camino errado, viviendo apartado de Dios, no teniéndole en cuenta a Dios. Por eso es que Dios permite la aflicción, permite la situación. Pero nosotros salimos adelante, ¿cuándo? Cuando comenzamos a recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando comenzamos a recibir la palabra de Dios en nuestro corazón se une con el corazón de Dios, con la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos fe. Amén. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que el que se acerca a Dios debe creer que este es y que también Él ha de recompensar a todos los que se acercan a Él. Entonces, cuando nosotros empezamos a recibir la palabra de Dios, ahí es cuando comenzamos a salir adelante, porque cuando miramos solamente la aflicción, podemos tener un pensamiento que puede ser correcto o equivocado. Amén, porque podemos pensar que es una injusticia lo que estamos viviendo, que hay viviendo tanta gente mala en este mundo y nunca le pasa nada, pareciera que todo le va bien a la gente mala y nosotros estamos queriendo vivir de forma correcta, tenemos luchas, tenemos situaciones, podríamos pensar correcta o en forma equivocada, pero lo cierto es que pensamos. Y no es cuando pensamos que salimos adelante, sino cuando ese pensamiento nos lleva a ver qué dice Dios. Cuando nosotros llegamos a conocer qué es lo que dice Dios, recién ahí es cuando vamos a lograr salir adelante. El hijo pródigo, mientras estaba comiendo de la algarroba, él tuvo ese pensamiento de que no era correcto que él estuviera ahí. ¿Por qué? Porque en la casa de su padre había mucha comida. Comenzó a mandar su corazón, ¿por qué? Porque estaba afligido y comenzó a tener un pensamiento más profundo acerca de la vida. Ya la autosuficiencia de creer que él podía administrar sus bienes, que podía salir adelante por sí mismo, ya no le servía de nada, no le valía de nada. ¿Por qué? Porque había fracasado. Porque había fracasado, entonces ya toda esa autosuficiencia, esa autoconfianza no le servía de nada. Comenzó a tener un pensamiento profundo, pero conforme a su pensamiento era equivocado porque él quería ser como uno de los jornaleros. Y su padre nunca le iba a ser como uno de los jornaleros. ¿Por qué? Porque padre se es siempre. Amén. El hijo puede ser bueno, puede ser malo, pero es el hijo. Entonces jamás le iba a ser como uno de sus jornaleros. Él tenía un pensamiento equivocado. Con ese pensamiento equivocado llegó hasta el padre. Y cuando llegó hasta el padre, él salió adelante, ¿por qué? Por todo lo que su padre demandaba, por todo lo que su padre decía. El padre le decía a los siervos, vayan, traigan vestido, y los siervos iban, traían vestido y lo vestían. El padre le decía, vayan, pónganle anillo, los siervos iban, traían anillo y le ponían. Pónganle calzado, traían calzado y le calzaban. Decían, maten el becerro más engordado, hagan banquete, y los siervos mataban el becerro más gordo y hacían banquete y comenzaban todos a regocijarse. ¿Por qué? Porque lo veían al padre contento, entonces los siervos también estaban contentos porque le veían a su señor contento. ¿Por qué le veían contento a su señor? Porque su hijo que había estado muerto, ahora había revivido, que se había perdido,
ahora había sido hallado. ¿Cómo salió adelante? ¿Por su pensamiento? El hijo pródigo no, salió adelante por la palabra del Padre. Salió adelante por la palabra del Padre. Por eso digo, en las aflicciones nosotros podemos tener pensamientos correctos o incorrectos. Podemos pensar mal. Pensar que, bueno, Dios podrá ser de esta manera, podrá ser de la otra, pero no es hasta que nos encontramos con Dios. No es hasta que oímos su palabra y la atesoramos en el corazón. No se trata de tener un conocimiento. Por eso Job decía, de oídas te había oído. Él tenía un conocimiento, pero un conocimiento de oídas, de alguien que le había dicho acerca de Dios, que esto era de esta manera, que esto era de la otra. Pero muy distinto era cuando él comenzó a verlo. Cuando él comenzó a verlo, ya su opinión acerca de Dios cambió totalmente. Dijo, me arrepiento en polvo y ceniza, porque hablaba cosas que ni entendía. Porque antes de oír te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Era muy distinto. Así cuando la palabra de Dios se hace carne en nuestros corazones, que es lo que llamamos la revelación. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Eso es lo que nosotros llamamos la revelación. ¿Por qué? Porque no es una palabra hueca, no es una palabra vacía. Es la palabra que Dios envía al hombre, es lo que Dios envía al hombre, ¿para qué? Para que éste pueda, recibiendo el conocimiento de su voluntad, salir adelante por su palabra, por medio de la fe, creyéndole. ¿Para qué? Para que nadie se pueda jactar delante de su presencia. Por eso es que Dios permite la aflicción, para que nosotros tengamos un pensamiento y que dentro de esa búsqueda de por qué estamos viviendo como estamos viviendo, de por qué estamos pasando lo que estamos pasando, podamos llegar a encontrar la palabra de Dios, la voluntad expresada de Dios, y ahí recién cuando encontramos la palabra de Dios, la voluntad expresada de Dios, podemos salir adelante. Por eso hay personas que, porque no atienden a la palabra, ve, hay quienes dicen, no, si oramos, si ayunamos, si hacemos guerra espiritual, entonces vamos a salir adelante. No es así. No es así. Sino el fariseo, cuando oró en el templo, que hacía largas oraciones, hubiera salido adelante, pero no salió adelante el fariseo, ¿no es cierto? ¿Quién salió adelante? El publicano. Jesús dio testimonio. ¿Quién cree que volvió justificado? El que decía, gracias porque no soy como uno de estos publicanos, porque doy mi diezmo, porque hago esto, hago lo otro, ayuno. No salió adelante por orar. ¿Quién salió adelante? El publicano, que no se le animaba ni siquiera a levantar el rostro. Amén. Que su oración fue muy sencilla. Séme propicio, ¿por qué? Porque soy pecador. Ese es el que salió adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que todavía tienen confianza en sí mismos y aún en las prácticas religiosas, creyendo que si hacen van a salir adelante. No va a salir adelante por su fuerza, no va a salir adelante por sus obras, va a salir adelante por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que dijo, hágase la luz y fue la luz, ¿no es cierto? Si Dios no dice, no sucede nada, porque todo lo sustenta y lo sostiene por medio de su palabra. Si Dios no dice, no va a suceder nada, pero si Dios dice, espérelo porque va a venir. Si Dios dice, espérelo porque va a venir. Por eso que la aflicción lo que le lleva es a tener un pensamiento más profundo y en esa búsqueda que usted pueda conocer la voluntad de Dios. Y nunca confíe en sí mismo, porque lo que le ha llevado a fracasar es justamente la autoconfianza, es sentirse seguro por sí mismo, de que por sí mismo podía salir adelante, como el hijo pródigo. Lo que lo llevó a fracasar fue la autoconfianza. Nunca confíe en sí mismo, porque no va a salir adelante. Lo único que va a hacer es tener más aflicciones, porque si Dios tiene propósito con usted y quiere revelársele y darle a conocer su voluntad, no va a ser hasta que usted, por la palabra, creyendo a la palabra, pueda salir adelante. Por eso, Job no fue sino hasta que recibió la revelación de Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos estar
atento a las palabras del Señor. Que entendamos que la aflicción cumple un propósito. ¿Cuál? Que yo tenga un pensamiento más profundo. En ese pensamiento más profundo, que yo pueda buscarlo a Dios. Que en esa búsqueda de Dios pueda oír y recibir su consejo, su dirección, su palabra. Y por medio de su palabra pueda salir adelante. Porque si Dios no dice hágase la luz no es. Cuando Dios dice hágase la luz es. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Le ruego en la oración es que esta palabra bendiga su vida. Oremos al Señor. Padre, queremos... Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,